critican la iniciativa. La Asociación de Bancos Privados de Ecuador dice, por ejemplo, que frenará el ritmo de expansión de los créditos para vivienda. También preocupa que la norma, cuyo objetivo es evitar una burbuja hipotecaria y sus consecuencias en las familias de bajos recursos, sea aplicada de manera retroactiva. Ahora ha presentado varias objeciones a esta ley y ha propuesto cambios, como ya escuchamos al legislador. ¿Qué dirían ustedes entonces? Usted escuchó al asambleísta. ¿Qué le responde? Buenas noches. Yo creo que una ley tiene que ser siempre virtuosa. Es decir, cuando se aplique tiene que traer beneficios al Estado y a los ciudadanos. Esta es una ley importante porque trata un tema muy delicado, el asunto de la burbuja inmobiliaria que se dio en Estados Unidos y en España, mediante la cual muchas familias perdieron sus casas y todos sus recursos económicos. Pero en la ley que se ha propuesto en el Ecuador no se ha considerado algo que me parece que debería ser muy importante. Por ejemplo, condiciones para que esto se dé. Por ejemplo, que una persona esté en estado de invalidez o que haya sufrido un accidente o que pueda demostrar que haya perdido su trabajo para obtener este beneficio. Ahora lo que va a suceder es simplemente que los bancos van a subir las condiciones y la clase media y la clase pobre no van a tener un acceso a la compra de vivienda y a la compra de vehículos, sino con más dificultades. Y yo creo que van a poner simplemente luego una póliza de seguro que le van a implementar para las casas y para los vehículos, en el hecho de que la casa y el vehículo, el seguro garantice que esté en buenas condiciones, y esto evidentemente costará alrededor de un 4% la póliza anual del costo de la casa o del costo del vehículo, y esto significa un movimiento de alrededor de $300 millones en el país que van a ir a manos de las aseguradoras. El problema con los bancos es que estos recursos financieros no son de ellos, son de los depositantes, y ellos tienen que tener mucha cautela con los dineros que prestan, porque si no, en caso contrario, en una corrida no podrán tener ninguna forma de garantizar los recursos de sus depositantes. Para la audiencia internacional, Xavier tocaba un punto importante, porque aquí hay una historia detrás. Cuando el presidente Correa en marzo va a España y habla con Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, y él dice que le parece inhumano, incluso como economista, dice que haya leyes que pasan por todo el riesgo a los seres humanos y no al capital, cuando se habla de esa dación en pago de la propiedad que no liquida la deuda en España. Regresa a su país y se da cuenta que es la misma ley, y entonces se hace con carácter de emergencia, por cierto, esta ley. Pero incluso desde Guayaquil, por ejemplo, hay muchos tuiteros que dicen, esta es una demagogia, no estamos en ninguna burbuja inmobiliaria a la española. Esta ley entonces crea o no crea los incentivos adecuados, pero ya no hay que hablar solamente de la banca, incluso para quienes están tomando un préstamo a futuro, un préstamo hipotecario. Sí, el presidente Correa estuvo en España, y pues cuando regresa hace una propuesta de esta ley que entra por el camino económico urgente, que en este país significa un trámite de 30 días, se debió haberlo hecho por el camino normal. Yo creo que simplemente se busca con esta ley un camino electoral, es decir, se busca votos más que un contenido adecuado y pertinente que beneficie a los ciudadanos. Yo creo que se ha aprovechado de esta indignación mundial por lo que ha sucedido, insisto, en Europa, en Estados Unidos, y pues se ha propuesto una ley aquí que no va a dar resultados para los más pobres ni para la clase media, pero sí le va a dar resultados para el gobierno, porque está bien librado. Luego de 6 meses veremos que las condiciones se endurecen mucho, porque en este momento la banca pública, el Banco del Pacífico, por ejemplo, ya anunció que las condiciones desde el 1 de junio cambian, es decir, ya pedirán el 30%, pedirán una garantía adicional, que es lo que él hablaba, y esto va en contra de las condiciones económicas de la gente más pobre, que es a la que dice proteger este gobierno y que en realidad no lo hace. Ahora, César, nos queda 30 segundos, pero el presidente escuchó a la banca, decidió mover esa famosa regla del 5% del capital, y decidió que entonces, en vez de hacerlo por ley, sean los bancos reguladores. ¿Qué dicen ustedes? Mi nombre es Fernando González, para que quede claro nada más. Sí, dice que va a venir el veto con esa condición que pusieron en la ley, que la banca debe prestar hasta el 5% de su patrimonio técnico. Pues bienvenido, por lo menos, de esa parte del veto, porque era incongruente, porque los dineros que prestan los bancos, insisto, no son de los bancos,
son de los depositantes. Pero yo creo que en todo caso esta ley ya en su aplicación total tendrá muchos problemas porque garantiza la irresponsabilidad. Es decir, si una persona en el futuro querrá entregar un auto en malas condiciones, pues lo hará. Si quiere entregar una casa en malas condiciones, lo hará sin mediar las acciones que yo había previsto anteriormente y que les había dicho, que son muy importantes. Es decir, que haya tenido algún problema humano, que haya problemas de salud, o que haya quedado sin trabajo, lo cual sí sería pertinente, pero esto no considera la ley en su contenido. Bien. Y pues la gente podrá hacer lo que quiera. Fernando González, le cambiamos el nombre en esta charla a César Montúfar. Una disculpa doble desde Atlanta y el agradecimiento por este análisis. Sí, asambleísta del Movimiento Concertación Nacional Democrática, ¿correcto? No, yo soy independiente. César es el representante. Fernando, aquí van a rodar cabezas. No se imagina cuánto. Aquí alguien pierde hoy. Gracias, Fernando. Y por el buen humor. Gracias.